Bueno, ¿me oyen? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, buenos días a todas. Bueno, qué rico, gracias a Dios que nos permite hoy retomar nuestras reuniones de damas después de un tiempito de vacaciones. Bueno, como bien saben, el semestre pasado comenzamos estudiando el Sermón del Monte, ¿cierto? Pero pues no, terminamos la primera partecita. Entonces, si el Señor permite, entre este semestre y el otro semestre, si el Señor no ha venido, continuaremos estudiando el Sermón del Monte. Entonces, si quieren, ubiquémonos en Mateo 5, por favor. Bueno, Mateo 5, ya el semestre pasado estudiamos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Si ustedes ven, obviamente después del 12 sigue el 13. Pero resulta que hoy vamos a hacer un brinquito, porque la que iba a enseñar era Martica Mejía. Y antier me llamó y me dijo, Rosy, creo que no puedo enseñar, estoy muy enferma. Entonces yo, ups, ¿y ahora quién puede ayudar? No, el Señor nos ayuda. Entonces, pues la que seguía era yo. Entonces, si Dios permite, vamos a estudiar del versículo 14 al 16, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ubicarnos allí, vamos a leerlo y empezamos. Dice la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes recuerdan, como ya lo empezamos a estudiar la vez pasada, el Señor subió al monte, mucha multitud le seguía, pero a la final se quedó muy cerquita hablando con sus discípulos, y le está hablando específicamente aquí a sus discípulos, esos hombres que lo amaban, que lo seguían y que pues estaban aprendiendo de él. Y el Señor Jesucristo en esta porción está reafirmando lo que ellos eran, para que no lo olvidaran, y de esta manera los animaba a que se ocuparan en esa tarea encomendada y cumplieran con el propósito de esta nueva identidad que tenían en Cristo. Para esto el Señor, como buen maestro, hace una comparación para que sus seguidores, y obviamente esto se extiende hasta el día de hoy a nosotras, si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, podamos entender al máximo. Y Él nos quiere enseñar a través de algo muy sencillo, pero a la vez muy diciente, que es la luz, ¿cierto? Obviamente es algo muy cercano a cada uno de nosotros, todos lo conocemos, no es algo raro. Y sabemos que la luz tiene varias funciones, pero cuando uno habla de luz, lo primero que uno piensa es la luz sirve para alumbrar. Es muy sencillo, pero para eso sirve la luz, ¿cierto? Y ese alumbrar habla de nuestro testimonio. La gente que nos ve puede haber reflejado al Señor Jesucristo en nosotras. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer punto. Recuerda quién eres. Y en este recuerda quién eres, pues está la primera parte de la porción del versículo, y el Señor nos está recordando quiénes somos ahora en Él. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, si uno lo escucha y dice, uy, es algo importante, ¿sí? No es la luz de la esquina, no es la luz de la cuadra, sino es la luz pues, de todo el mundo. Pero entonces el Señor pues nos va a explicar cómo fue que nos convertimos en esa luz. Y lo primero que vamos a entender es lo que no es, lo que no significa. ¿Sí? En el mundo, tal vez cuando uno dice, uy, esa persona es como una luz, ¿no? Esa persona brilla. Tal vez en el mundo es porque es súper pila, ¿sí? Súper inteligente, ha hecho todos los másteres, mejor dicho, más, como dicen, preparada que un yogur. Entonces uno dice, uy, esa persona es súper pila, súper brillante. Tal vez porque es súper linda. Entonces, la fashion, entonces dice, wow, brilla esa mujer porque es muy bonita. Tal vez otras porque son súper astutas, perspicaces, porque siempre tienen la respuesta, porque son audaces para los negocios, porque, mejor dicho,
se les prende el bombillito siempre, ¿no? Puede ser eso. Tal vez otras porque son tan lindas, tan buena gente, si uno dice es como un solecito, eso es como un piropo que echan, ¿no? Es como un solecito y uno dice, tan linda, de verdad. Bueno, y todas esas cualidades obviamente pues no las voy a desmeritar y son pues buenos piropos que le diga la luz, eso es como un solecito, usted, bueno, lo que sea, pues lindo, pero más valioso y con impacto eterno pues es lo que vamos a aprender en el día de hoy, de ser esa luz del mundo como Dios nos enseña. Entonces, obviamente, pues vamos a ver lo que sí significa y lo vamos a aprender empezando por la primera mención de ser luz. Y esa primera mención la encontramos aquí en Génesis 1, 3 y 4, cuando el Señor pues está creando. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Obviamente sabemos que el creador de la luz, el Señor. La fuente de la luz, el Señor. Y Dios en sí es la luz, ¿verdad? Y el Señor nos lo confirma, la luz es buena, ¿sí? Imagínense nosotros viviendo todo el tiempo en tinieblas, en oscuridad, no pudiendo ver, pues es como deprimente y como feo, ¿no? Nomás en Alaska, que viven 6 meses de día, 6 meses de noche, la gente dice que en los 6 meses de noche la gente se trata como de deprimir. Cuando hay un día soleado uno como que se alegra y no, obviamente nuestra alegría está en el Señor, pero pues somos humanos y también cuando hay solecito uno dice, ay, qué lindo este día, voy a salir a caminar, me provoca salir a hacer esto, pero cuando está lloviendo y oscuro uno que quiere es meterse en las cobijas de pronto y estar por ahí arrunchadito. Entonces la luz es buena, obviamente sabemos que el Señor hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas y tenía propósito con hacerlas, claro que sí, y son súper importantes para que todos los seres humanos podamos sobrevivir. Recordemos la historia y la biología, perdón, la historia, bueno, también la historia, pero la biología. Obviamente el sol, gracias al calor del sol, pues hay agua en estado líquido en nuestro planeta para que toda forma de vida sobreviva. Gracias al sol, pues las plantas son gran beneficiadas por el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Y gracias a eso, pues los animalitos se benefician de las plantas y así el círculo, ¿no? Pero también para nosotros los seres humanos el solecito y la luz es súper importante. Cuando los niños tienen ictericia, pues hay que ponerlos a la luz del sol para que estén bien, saludables. Cuando uno le tiene falta de vitamina D y le duelen todos los músculos, ¿cuál es uno de los mayores medicamentos, digamos así, naturales? Salga que le dé el solecito para que ya tome vitamina D, absorba el calcio y no le duelan tanto los músculos. Además dicen, pues según los médicos, yo no sé, pero que también tomar el sol, bueno, hoy en día hasta las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, dicen que disminuye la presión sanguínea. Además dice que aumenta la respuesta inmunológica, que reduce la incidencia de infecciones respiratorias, que baja el colesterol en la sangre. Entonces, todo eso les cuento. Así que a tomar el sol. Entonces tan lindo el Señor, Él tiene tantas cosas lindas con su creación y con cada cosa, ¿cierto? Y esa es la parte física, pero bueno, solo por contarles y por animarlas a tomar el sol. Pero vamos a hablar de la parte espiritual. Él es el creador no solo de la luz física, sino de la luz espiritual, que es lo más importante. Y vamos a ver algunos versículos. Aquí algunos los tenemos, otros los vamos a buscar. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, es una profecía del Señor Jesucristo que vendría a traer salvación, y lo llaman así, el sol de justicia. Qué bonito el nombre, ¿no? Porque de verdad no solamente necesitamos el sol físico, sino ese sol espiritual, ese sol de justicia que lo tenemos a través de Jesús. Otros versículos es Juan 8:12. Juan 8:12 nos dice claramente quién es la luz de este mundo. Y dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y otro que no está ahí, pero si vamos a buscarlo,
Juan, ¿o sí está ahí? Espérenme, me acuerdo. No está ahí. Juan 12:46. Vamos a ir, si quieren dejar una muesquita ahí en Mateo, porque estamos yendo y viniendo, pero vayamos a Juan. Juan 12:46, que también nos dice y nos reafirma esta verdad, que el Señor Jesucristo es la luz. Dice, yo, la luz, está hablando el Señor Jesucristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Obviamente sabemos que este mundo está en tinieblas espirituales, ¿cierto? Manejado por el enemigo, obviamente todos nacemos muertos y en esas tinieblas espirituales, pero gracias a que vino la luz a este mundo, ahora pudimos decidir recibirle en nuestro corazón, abrir la puerta de nuestro corazón y pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿cierto? Ahora ya no estamos destinadas no solamente a una oscuridad en este mundo y a vivir en una oscuridad eterna por siempre, obviamente el infierno, sino que ahora tenemos la oportunidad de vivir en ese reino celestial, en ese reino de luz, desde el primer momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, bueno, si alguna de pronto no lo ha hecho, no tiene la certeza y la plena seguridad de que si cierra sus ojitos en este mundo, pues va a estar en esa ciudad celestial donde el Señor Jesucristo habita, pero aún desde ya podemos tener esa luz. Pues al final está ahí Ernestina y Estelita, que con la palabra de Dios pues les van a mostrar más minuciosamente cómo pasar de ese reino de las tinieblas a ese reino de luz, ese reino de las tinieblas en el que nacemos físicamente porque heredamos el pecado y el pecado nos separa de Dios, pero en el cual Dios nos ha dado la oportunidad al darnos ese regalo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y poder decidir abrirle la puerta en nuestro corazón. Es una invitación pues que le hago si tú no lo has hecho. Bueno, ya muchas hemos reconocido un día las tinieblas en las que nos encontrábamos y como dice, le hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor y ahora somos luz. El Señor nos dice que ahora nosotros somos luz. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Él es luz, ahora nosotros también somos luz. El Señor habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, ahora Él nos ha pasado a ser luz y quiere que reflejemos esa luz, quien es esa luz verdadera y eterna. Como la creación del sol, ¿no? El sol brilla por sí mismo, pero la luna refleja la luz del sol. Igual somos nosotras. Las cosas visibles, Dios nos las pone para que podamos entender las espirituales. Entonces, nosotros reflejamos la luz del Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia y nosotros somos esas lunas que deben reflejar al Señor Jesucristo. Bueno, eso muy sencillito el primer punto. Luego vayamos al segundo punto. Así entendimos cómo nos hicimos luz ahora, por eso nos llama Jesús la luz del mundo. Ahora el Señor nos dice que nos ocupemos en esa tarea, ¿sí? Y vayamos allá a Mateo 5, bueno, ahí lo tenemos en la pantalla, pero si quieres leerlo de tu Biblia, lo que sigue dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces el Señor claramente nos está diciendo la tarea a la que Él nos ha llamado. Pero algo muy lindo que Él hace, como siempre, tan bonito, Él siempre con ilustraciones, con aplicaciones para que lo comprendamos mejor. Entonces aquí en esta pequeña porción hace dos ilustraciones. Si ustedes ven, está comparando con una ciudad, esa luz, una ciudad asentada sobre un monte, y además está diciendo una luz que se pone sobre un candelabro. Entonces vamos a estudiar esas dos comparaciones que el Señor hace. La primera, como lo tenemos ahí subrayado, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero porque el Señor nos compara con una ciudad asentada, esa luz, mejor dicho, la posición de la luz asentada sobre el monte, la posición de la luz sobre un candelero. Vayamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, mira, esa la
una imagen de una ciudad asentada sobre un monte, la gente la ve, ¿cierto? Alumbra, sobre todo en la noche, las lucecitas y la gente, ay, ahí hay una ciudad. Y dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotras cuando le recibimos, ¿sí? El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tenemos una nueva posición en Cristo. Ahora tenemos una nueva ciudadanía, ¿sí? Somos ciudadanas, pues, de la ciudad celestial. Somos una nación santa, parte de su pueblo, vivimos en Él. Y además, pues viviremos la eternidad en la ciudad celestial, pero aún es algo muy hermoso de entender en Efesios. Vamos a ir a Efesios 2, creo que está aquí también. Si me pasa esto, Efesios 2, del 4 al 6, que nos está también diciendo el Señor que desde ya estamos sentadas en esos lugares celestiales, en esa ciudad sentada sobre ese monte que es el Señor Jesucristo. Y dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces el Señor claramente está hablando en presente. Desde que lo recibimos, ya tenemos vida eterna y ya estamos en esa ciudad celestial. Yo creo que no alcanzamos a entender 100% todo, pero desde ya estamos sentadas en esos lugares celestiales. Bueno, nuestra ciudadanía de los cielos, allí es donde vamos a morar la eternidad. Pero el Señor nos tiene aquí para que esas lucecitas bajaron a este mundo para alumbrar a este mundo que está en tinieblas. Y por eso el Señor nos dice que somos nuevas criaturas y que somos ahora embajadores de esa nación a la que viviremos y a la que desde ya vivimos, pero Él nos mandó a este mundo para brillar, ¿sí? Para que lo mostremos a Él, para que llevemos el ministerio de la reconciliación, para que compartamos y otras más personas lleguen a ser parte de esa ciudad celestial. Pero, mentiras, todavía no me estoy. Ahí nos dice, en el versículo que estamos estudiando, dice que esa ciudad no se puede esconder, ¿cierto? Y a veces uno dice, bueno, pero pues hay como de pronto cristianos que dicen que son como de la secreta, ¿no? ¿Sí? Soy cristiano, pero no quiero decir que soy cristiano porque, ay, ¿qué dirán? Porque no hago parte ahí pues del grupo, de pronto ¿qué van a decir? ¿Pero por qué? Pues obviamente porque o primero no recibí a Cristo, de verdad, porque uno dice, si yo recibí a Cristo, pues hubo un cambio, ¿sí? O sea, ¿cómo no va a haber un cambio y cómo no voy a mostrar al Señor cuando pase de muerte a vida, ¿cierto? ¿Cómo no va a haber un cambio cuando el Dios del universo ahora mora dentro de mí? O sea, uno dice, pues es algo que ni lo logramos entender, que el Dios del universo ahora mora dentro de mí y yo ahí como si nada, no creo. ¿Cómo no? Pues de verdad haber un cambio cuando tantas misericordias recibimos del Señor Jesucristo. Si de verdad yo creo que recibimos al Señor, pues lo manifestamos. Tal vez puede llegar un momento de nuestra vida que nos hemos alejado del Señor, que tal vez ya no oramos, ya no leemos, o venimos, como dice Rodolfo, para calentar silla y ya no estamos de verdad con ese fuego y alumbrando como se debería, si no somos ahí como una velita de cumpleaños hay que medio alumbra y no resplandeciendo como Dios quiere que resplandezcamos. Pero yo digo, en algún momento, como dice la palabra de Dios, todo sale a la luz, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Si yo de verdad tengo a Cristo en mi corazón, pues bueno, comenzando, me estoy empezando a alejar, pues el Espíritu Santo está en mí y me va a incomodar. No me puedo esconder aún ni de mí misma, ni me puedo esconder de Dios, ¿cierto? Y aún la gente me ve y en algún momento supo que era cristiana, pues me están siempre mirando, observando y no nos podemos esconder. O te has escondido también, pero yo creo que hasta en el funeral saldrá que eras cristiana y uno, y si no lo viviste, pues terrible. Pero
tiene que salir el Señor. Es que el Señor dice no se debe esconder, sino no se puede. O sea, ¿cómo voy a esconder lo que soy, mi esencia, cierto? Entonces, pues es algo que me llamó la atención ahí, que el Señor no dice no se debe, sino no se puede esconder. Tal que temprano saldrá que somos creyentes, pero ojalá que no nos pase eso. Ojalá que nos estemos mostrando porque tenemos una vida que agrada a Dios, un buen testimonio y estemos pues de verdad mostrando el amor del Señor y compartiéndolo con mucho amor y no que querramos ser de la secreta, como dice. La otra ilustración es el candelero. Y bueno, también yendo al estudio de la primera mención, esta palabra candelero lo encontramos en Éxodo. Vayamos, ese sí no lo tengo ahí, vayamos a buscarlo porfis. En Éxodo 25, 31 al 32. Éxodo 25, 31 al 32 encontramos la primera mención del candelero. Allí tenemos una fotico de la Merona, no sé si todas la conocen. Menores que Merona, ¿qué? Se me trabó la lengua, Menora, ¿cierto? Sí, eso, Menora. Bueno, entonces vamos a leer. Entonces aquí el Señor le está mandando algo a Moisés y dice: harás además un candelero de oro puro labrado a martillo, que se hará, ¿qué? Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Bueno, yo no creo que este era el original porque igual era aceite que era lo que lo mantenía, pero bueno, esto es una foto, digamos, que representa ese candelero. Entonces, bueno, el Señor le está dando una visión a Moisés de las cosas que debía hacer en el templo y minuciosamente le dice: tienes que hacer esto, tienes que, bueno, mejor dicho, todo con medidas, todo súper. Y entre esas cosas le dice que tiene que hacer este candelero. Como vemos, una en la mitad y 3 a cada lado, 3 lucecitas deberían alumbrar en el lugar santísimo. Nunca podrían apagarse. Los sacerdotes tenían que estar ahí pilas echando el aceite para que estas luces nunca se apagaran. ¿Y qué podemos aprender? Pues que era hecho con oro puro, ¿sí? Ese oro, ustedes recuerdan en la Biblia el oro que tipifica la deidad del Señor, la santidad, la pureza de Dios. Sobre esas luces, sobre ese candelabro, el Señor estaba en esas luces, ¿sí? Y nosotras, en la mitad, digamos, era el que iba en la mitad, y las lucecitas al lado, o sea, eran 7. Ustedes recuerdan también cuando vamos a Isaías, vayamos a Isaías 11, del 1 al 3, Isaías 11 nos habla del Espíritu Santo. Aquí hace una ilustración del Espíritu del Señor y nos recuerda esas 7 manifestaciones, digamos. Y dice Isaías 11, del 1 al 3, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, que está en la mitad, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces el espíritu del Señor y 6 manifestaciones, 3 a cada lado. Entonces algo que tipifica aún este candelabro, ¿no? Y así, digamos, aprendiendo y haciendo una aplicación personal, pues nosotros debemos, para hacer luz, ¿sí? El fundamento debe ser Dios, nuestro Señor. Yo puedo hacer muy buenas obras, tan buena gente, Rocío, pero si mi fundamento, si no tengo un fundamento que es el Señor Jesucristo, que es Dios, pues esas obras de nada va a servir. En el Señor el fundamento, esa lucecita debe estar en ese candelabro, en el Señor. Y debo estar llena del Espíritu Santo, obviamente, para realizar esas obras que Dios quiere que yo haga, para manifestarlo a Él. También en Apocalipsis, casi que primeros y últimos libros de la Biblia, nos dice a qué se refiere ese candelabro, y vayamos a buscar en Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. Dice:
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces básicamente ahí el Señor, aún su palabra se explica a sí misma a qué se refieren esos candeleros, a la iglesia, a las iglesias. Era la iglesia y ahí empieza a hablar de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Entonces hace referencia a iglesias locales. Entonces pensemos, una vela se mantiene sola, pues solita, pues se cae, ¿cierto? Tiene que estar sobre un candelero para estar firme, para estar recta y para alumbrar como se debe. Nosotras necesitamos, y Dios lo dispuso así, ser levantadas en una iglesia, crecer en una iglesia donde podemos estar firmes, donde podemos alumbrar como se debe, ¿sí? Por eso el Señor nos ha dado el discipulado, para que podamos crecer. Es importante estar en la estructura de la iglesia, no andar por ahí como Cuzumbo solo, sino que Dios nos hizo una familia para que en medio de esta estemos brillando y llevando a cabo la gran comisión, aún como nos lo recordaba Sonia. Entonces es importante, ¿sí? Y muchas lucecitas van a brillar más que una lucecita, ¿cierto? Entonces es importante. Además, en el versículo ahí en Mateo, volvamos a Mateo, si lo tienen ahí marcadito, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, obviamente, si yo pongo una luz en un candelero es para que alumbre, ¿sí? No es para esconderla, es como irracional. Y dice, no se pone debajo de un almud. El almud era como unas medidas que hacían como en cemento, ¿sí? En la antigüedad. Y tenía una capacidad más o menos de 9 litros. Entonces, este es mi candelero con agua, ¿sí? Y este es un almud. Entonces, no, pues yo lo pongo ahí. Uno dice, ¿pero para qué? Entonces, ¿para qué prender la luz? Pues no haga nada. Pues si no nadie va a ver eso, pues como lógico, ¿cierto? Pero uno, así es cuando uno está caminando con el Señor, es ilógico. Somos como tontas. Uno dice, ¿qué tonta? ¿Para qué hace eso? Pues así nos volvemos cuando de verdad pues nos alejamos del Señor y resultamos haciendo cosas que uno dice, ay, pero esta que iba tan bien, o yo misma uno se dice, ay Dios mío, ¿yo por qué hice eso? ¿Sí? Pues porque estoy alejada del Señor y resultó, pues obviamente no estoy alumbrando como se debe, sino que estoy ahí como tratando de esconderme y pues no estoy siendo útil para lo que Dios me ha llamado, que es para alumbrar, para reflejar su luz. Entonces, bueno, pues que de verdad ojalá no estemos en una de esas dos condiciones, ¿no? Una luz que se está escondiendo o que no está reflejando lo que Dios quiere. Y Dios nos recuerda la tarea. La tarea es esta. Dice el versículo luego, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Así debemos reflejar al Señor, así debemos alumbrar para que vean las buenas obras que nosotros hacemos. Pero bueno, esas buenas obras, ¿cuáles son y cómo realizarlas? Vayamos otra vez a Efesios y vamos a buscar ahora del 7 al 10. Recuerda que ya aprendimos, leímos sobre la salvación, por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, ¿sí? Ahora vamos a leer los siguientes pasajes que continúan ahí del 7 al 10 y nos dicen para qué nos salvó el Señor y cuáles son esas buenas obras. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, pues el Señor tiene una tarea específica para cada una de nosotras, como nos dice ahí el versículo 7,
para que mostremos las abundantes riquezas de su gracia, para que lo demos a conocer. Eso es lo que hace un embajador, ¿cierto? Dar a conocer su país, promocionar su país, ¿sí? Entonces nosotras somos embajadoras para dar a conocer las riquezas de la gracia del Señor, la salvación en Cristo Jesús, obviamente comenzando por ahí, pero muchas riquezas de su gracia, las riquezas de Dios son infinitas. Y nos dice que Él ya ha preparado esas buenas obras. ¿Sí? Yo no tengo que levantar y estar ahí, a ver, qué buena hora voy a hacer hoy, voy a ayudar a una viejita que pasar la calle, bueno, no sé, que tantas cosas se nos ocurran. No, o sea, Dios es el que las tiene preparadas. No es yo la que me voy a poner a echar cabeza a ver qué más puedo hacer para hacer esas buenas obras. Obviamente, nuestra parte, ¿cuál es? Pues así, de la mano del Señor, porque Él es el que nos va a guiar a hacer esas buenas obras. Cada día sí, en oración, ¿sí? En la palabra de Dios, decir, Señor, aquí estoy, ¿sí? Soy tu sierva, me inclino a ti, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Dirígeme a hacer lo que tú quieres que yo haga el día de hoy. Si tienes alguien para que yo le comparta de Cristo, pónmelo, cómo tratar a mi esposo, a mis hijos, todas las buenas obras, pero es que Él ya las tiene para mí. Y tan lindo el Señor porque es personal, ¿sí? Las obras que tiene para Sonia son diferentes a las que tiene para Diana. Entonces, cada una tiene que buscar al Señor, de la mano del Señor, de la guía del Señor, y Dios cada día nos guía a hacer lo que debemos hacer, ¿sí? El Salmo 37, 5, vayamos allí, el Salmo 37, 5, el Señor nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos corresponde, encaminar nuestra vida, encaminar nuestro día, encaminar nuestros pensamientos, que Él los afirme y que nos dé la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer o alejarnos de lo que tenemos que alejarnos. Nosotras, de verdad, si hacemos esto, pues no estaremos frustradas. Ay, ¿qué más puedo hacer? Ay, pero ¿por qué será que no llevo fruto? Ay, pero ¿será que porque no nada más gente llega por mí? Si yo hago lo que tenga que yo hacer, pues Dios me regalará ese fruto de almas, de carácter. Pero si yo también ando de la mano del Señor, pues vamos a vivir confiadas y va a haber un equilibrio. Ni vamos a estar frustradas porque qué más debo hacer, ni vamos a estar cargadas porque es que tengo que hacer mucho y no sé ni cómo ni por dónde empezar a hacerlo. Entonces, si yo estoy de la mano del Señor, Dios me va a dar el gozo, la guía, la tranquilidad, la paciencia, todo lo que necesito para hacer en el día, ¿sí? Entonces, cuando somos sensibles a oír con atención su palabra, pues el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, nos guiará a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, a no ser engañadas, ¿sí? A no estar por allá desviadas y mirando para donde no debemos mirar y haciendo lo que no debemos hacer. Dios nos va a encaminar en qué hablar, qué actitudes tener, porque las necesitamos. Siempre la carnecita quiere hacer y sobresalir y es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer eso, aquello, pero no, hay que entregar cada día al Señor y que su gracia de verdad abunde en nosotras para que nosotras hagamos lo que Él quiere que hagamos. Pero algo también muy lindo, bueno, antes de que miremos esta cosa linda, entonces algo que Dios me enseñaba es que debemos apreciar lo que Dios tiene para cada una de nosotras. A veces uno dice, ay, pero solo servir en la sala, yo quiero ir a una nación. Bueno, pero si es lo que Dios tiene para ti, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Disfruta lo que Dios tiene para ti el día de hoy, ¿sí? Alexandra, yo sé que se disfruta el poder aprenderme aquí, arreglarme. Eso Dios le está permitiendo servir ahí, ¿cierto? Y cada cosa para Dios es importante. A veces uno mira las cosas de otra manera, pero como la viuda, ella dio 2 blancas y para el Señor era súper harto, pero aún también en las cosas que hacemos, si servimos al Señor en cosas chiquitas y las hacemos de corazón, con ánimo voluntario, con fervor, con amor, pues es más importante que quizá una esposa de un misionero que se vaya a regañadientas porque se tiene que someter a su esposa y me tengo que ir a servir por allá en Polonia. No, entonces de verdad que cada cosita que hagamos la disfrutemos porque es en el momento que Dios tiene y pues Dios irá mostrando y irá dando más y más cosas. Entonces pues que lo disfrutemos de verdad. Y ahora sí lo lindo.
algo que el Señor me mostraba ahí, el pasaje dice, y alumbre a todos los que están en casa. Y primero dice casa y luego dice a todos, el resto. Entonces es súper importante, ¿cierto? Nuestro primer ministerio es nuestro hogar, nuestros hijos, ¿sí? Nuestro esposo, bueno, las que viven con la mamá, con los hermanos, con quien viva, mejor dicho, con quien viva, en la casa. Así alumbre vuestra luz delante primero de los que están en casa. Todo comienza por el principio y ese principio es nuestra casa. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Sí? ¿De verdad estamos como Marta, afanadas y turbadas? ¿O estamos como María, levantándonos, escogiendo la buena parte, estando en la palabra de Dios, en oración? Ellos están viendo, nuestros hijos están viendo ese ejemplo, ¿sí? ¿Sirves a tu familia con amor o solo quejadera y cantaleteadera? ¿Sí? Nada de alegría y paz, pobrecita, yo es que a mí todo lo que me toca hacer es, y nadie me ayuda, nadie me colabora. Esas son las palabras de las mamás a veces, ¿no? Pues bueno, pobrecita tú no, porque es que eso Dios te puso a hacer. Entonces todo lo que hagamos sea de corazón para el Señor, empezando por ahí. Y si no te ayudan, pues enséñale a tus hijos, eso sí. ¿Quién te manda a no enseñarles? Hay que enseñarles. Al esposo no hay que enseñarle, ni tratarlo como un hijo. Al esposo hay que orar por él, que Dios le ponga en el corazón a ayudarme. Pero, yo no, pero es que aquí nadie me ayuda, ¿no? Y usted tampoco me ayuda. No, hay que respetar al esposo, más bien orar. Dios pone en el corazón un poquito más de ser siervo a mi esposo y que me vea que me estoy como, que me ayude. Pero no le estamos mandando y diciendo, haga esto y haga aquello y haga hoy, a ver si hace el almuerzo hoy porque yo estoy tan ocupada aquí leyendo la Biblia con mis discípulas. No, no debe ser así. O sea, de verdad, hay que, con amor, con respeto, pues de verdad que solo Dios, que no seamos un lastre para nuestro esposo, ¿sí? Sino que seamos bendición para él. Bendición, debemos ser cuidadosas de nuestra, a nosotros es que nos manda Dios a ser cuidadosas de nuestra casa. Ningún versículo de la Biblia, pues obviamente el esposo cuida todo, es la cabeza del hogar, pero en sí yo soy la que, sí, debo manejar la casa, estar pendiente que esté limpio, que los niños, sí, obviamente pues el esposo cumple también sus funciones, no digo que no, pero sí, que le estamos enseñando a nuestros hijos, sí, desde chiquitos estamos pasando con ellos, obviamente el esposo también lo hace, pero nosotros también, tiempo en la palabra de Dios, enseñándoles la creación de Dios, bueno, todas las cosas. O solo nos escuchan chismosear ahí por teléfono y hablar mal de sutanita y de menganito, no debe ser así. O tal vez vives llenas de temores, ay no, es que qué susto, qué susto, qué susto, me asusto y ahora pues con el virus y ahorita en el quinto pico, no podemos ir a la iglesia porque qué susto. No, o sea, debemos confiar, Dios es el que nos cuida, nos guarda. ¿Qué transmito a mi familia? ¿Qué transmito a mi familia? Animo a mis hijos, si ya son más grandes, adolescentes, a tomar decisiones buscando al Señor, buscando la voluntad de Dios, o buscando la santidad, o más bien los animas, no, eso experimente las cosas, ya después entrega al Señor de pronto. Entonces no, yo escuché algo que ustedes dirán que yo estoy loca, pero no me lo estoy inventando, una historia de una mamá creyente, que no, la primera borrachera, que sea conmigo, no con los amigos, sino conmigo. Y salió de farra con su hija a experimentar la primera borrachera. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así no? Y uno dice, es algo como insólito, pero todo pasa. Uno dice, todo pasa, pero como no sea, de verdad que nosotros animemos a nuestras hijas a amar al Señor, a guardarse pues para el hombre que Dios tenga para, sí, no, ay, ese chico está como churro y tiene plata, hágale mijita y conviértalo. No, así no debe ser. O nuestras hijas, enseñarles a ser pudorosas, a vestirse pues tapaditas, no digo que pues con la falda y que no, pues tampoco aquí, no, pero sí a vestirse, sí, bien, o sea, con el temor de Dios, sí, tampoco uno dice, es que mi hija tiene tantos atributos para mostrar, que muestre. No, así no debe ser, de verdad. Y sí, uno dice, le parece chistoso, pero uno de todo oye, de verdad, de todo oye. Y no debe ser así, uno pues dar el ejemplo. O cómo tratas a tu empleada, ¿sí? Aquí tan linda y tan preciosa y allá como una esclava tratas a tu empleada, tampoco, ¿no? O eres hospitalaria,
ay, qué pereza, otra vez mi esposo invitó a otros para compartirles, decir, bueno, será. No, hay que amar a la gente, ser hospitalaria, mostrar el amor de Dios. Bueno, y pudiera seguir dándoles muchos ejemplos y aquí nos quedamos dando el ejemplo, pero bueno, cada uno que le muestre a cada una de nosotras, nos muestra el Señor tal vez en qué estamos fallando y no somos esas lucecitas que alumbran en la casa. Pero también el Señor nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ese hombre es general, ¿cierto? No solamente en la casa, sino general. Entonces, bueno, si voy al supermercado, soy amable, ¿sí? Amable con el que me empaca, amable con el del banco, amable con la señora del pan, bueno, con todos, pero mostrando a Jesús, no porque es tan amable y que digan que yo tan linda y tomo un solecito, no, sino amable, amable porque quiero de verdad, pues poderles compartir de Cristo, que mi vida sea esa plataforma en la que después puedo llegar a hablarles del Señor Jesucristo. Entonces, que seamos luz en el área de influencia donde nos movemos, ¿sí? Que nos conozcan porque de verdad ella es diferente. De verdad, sí, mi vida marca una diferencia en el hogar, en el trabajo, donde me muevo. De qué manera vivimos día a día influenciando a los que nos rodean para que deseen conocer al Señor. El Señor quiere que marquemos la diferencia y el Señor nos da todo lo que necesitamos para marcar esa diferencia. Vayamos a buscar el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tan lindo el Señor, ¿no? Porque siempre está pendiente de cada una de nosotras. Sí, así como dicen, nos está echando ojo, pero pa bien, o sea, cuando uno le hacen así, es que, uy, se siente uno como intimidado, me están echando el ojo, pero el Señor nos echa el ojo, pero para hacer cosas buenas con nosotras. Dice, te haré entender, o sea, si tú no entiendes, yo te lo disponte y yo te hago entender qué es lo que tienes que hacer, qué decisiones debes tomar, qué actitudes debes tener, ¿sí? Te haré entender y te enseñaré. Si no sabes cómo hacerlo, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Es que en mi familia, a mí por ejemplo, mi familia era muy seca, ¿sí? A mí nunca que venga el abrazo, que no, nunca. Yo que recuerdo, yo nunca escuché de mi papá decir te amo, ni una vez. Él me lo manifestaba, obviamente no me odiaba y todo, sí, él me amó, pero yo nunca escuché. Cuando me casé con Rodolfo, Mariana y Gilberto, pues a pesar de que Gilberto pues era lo que era, él siempre fue cariñoso con ellos. Y después de Cristo, pues obviamente más cariñoso. Entonces Rodolfo tan cariñoso y yo, ay, pues yo no soy como tan cariñosa, o sea, me costó eso en un comienzo, pero Señor, ayúdame, hazme entender cómo debo tratar a mi esposo con cariño, cómo le gustaría a él que yo fuera, ¿sí? Porque solo Dios le hace entender y le muestra qué hacer aún en cosas, pues no son tan sencillas porque el marido es importante, pero pues en cosas de la vida diaria, de la cotidianidad, ¿sí? Entonces de verdad que el Señor, que estemos ahí pegaditas del Señor, buscándolo y sabiendo y descansando que Él me hace entender pues qué camino tomar, que me va a enseñar. Y bueno, que mi testimonio deba tener un impacto, que no solo vivamos poniendo el piloto automático, pin, y ya al día de hoy lo viví, ay sí, como si irá, sino que sea el Señor el que maneje mi vida y que yo vea las maravillas de Dios y al final del día pueda decir, ¡ah, Señor, lo que hiciste! Gracias, Señor, porque me usaste para esto, porque me siento contenta, porque me permitiste esto, porque que seamos útiles en las manos del Señor, que nuestra luz no sea tenue, sino brillante, que no sea sucia, sino limpia. Un bombillo sucio alumbra como debe alumbrar, pues no, ¿cierto? Entonces, que sea limpia. Es un mandato para cada creyente, que seamos reflectores del Dios vivo, que lo reflejemos de buena manera, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en cómo nos vestimos, en cómo actuamos, ¿sí? Dios nos creó y salvó para que lo reflejemos a Él y eso es un gran privilegio, reflejar al Señor Jesucristo y esto con un propósito. Y ya el último punto, y este es el propósito: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Qué lindo propósito. Dios nos ha dado un propósito grande, un propósito eterno, un propósito maravilloso a cada una de nosotras. Hay un versículo al cual les pido que vayamos y es Isaías 43:7. Isaías 43:7 nos recuerda también, nos confirma para qué nos creó Dios, ¿sí? No era que Dios estaba un día aburrido y dijo, ay, voy a hacer aquí estos, ahí para que hagan algo y me diviertan la vida. No, Él nos creó para algo específico, nos dio una misión, una tarea súper importante. Y nos dice, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Glorificar, ¿qué significa? Glorificar significa exaltar, glorificar significa honrar, ensalzar, magnificar. Glorificar significa adornar con brillo, vestir con esplendor, hacer renombre, hacer que la dignidad y el valor de alguna persona se pongan manifiesto y sean reconocidos. Con esta definición ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. O sea, yo estoy aquí no para exaltarme a mí o para exaltar, para honrar, para que la gente conozca quién es mi Dios. Para esto me creó, para esto fui llamada hija de Dios, para darlo a conocer. Al ser luz y andarle luz, vamos a alabarlo de todo corazón, ¿cierto? Porque reconocemos su majestad, reconocemos su poder, reconocemos su misericordia, reconocemos su amor, reconocemos todo lo que Él es. Cuando de verdad yo estoy pegada al Señor y ando en luz, voy a tener un corazón súper agradecido y voy a estar enamorada del Señor por todo lo que Él es. Dice el Salmo 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Esa fue la respuesta de David por conocer al Señor y ojalá sea como la exclamación de nosotros cada día, porque tú eres grande, porque tú eres hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Cuando mi vida está haciendo eso, sí, de verdad de corazón, pues yo estoy glorificando a Dios, lo estoy exaltando, lo estoy honrando, lo estoy magnificando, porque entiendo quién es Él. Además, al ser luz y andar en luz, vamos a ser fieles discípulas de Cristo y vamos a llevar fruto de carácter y de almas. Juan 15:8, pero aún leamos el 5, vayamos a Juan, para que leamos también el 5, por favor. Juan 15, vamos a leer el 5 y el 8 pues aquí lo tenemos en la pantalla. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando yo estoy en la luz de verdad reflejando al Señor, quiere decir que soy una buena discípula de Cristo, que estoy creciendo en gracia y en conocimiento, que el Señor Jesucristo se está formando en mí, y una discípula es una que sigue, ¿sí? Que sigue al Señor. Entonces me estoy pareciendo al Señor de verdad de corazón, estoy siendo esa discípula, y el Señor va a hacer, porque es que no es en mis fuerzas, va a hacer que yo lleve fruto de carácter y fruto de almas, y en esto voy a glorificar al Padre. Imagínense un día presentarme delante del Señor y que nos diga, buen sierva y fiel, ¿sí? Todo el fruto que trajiste, y el Señor se va a alegrar, vamos a glorificar al Señor, y desde ya obviamente está el Señor alegrándose si nuestra vida de verdad le está sacando una sonrisa y lo está alegrando y estamos llevando fruto para Él. Al ser luz y andar en luz, vamos a entregar nuestra vida al Señor y a su obra, a la visión a la cual Dios nos ha regalado, a la misión Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Y uno dice, pero ¿cómo puedo ser activa? ¿Qué más debo hacer? Pues en eso, acérquese al Señor, sea luz, y el Señor es el que la va a llevar a hacer lo que tiene que hacer, llevando fruto, pero también siendo ese instrumento útil. Vayamos al ejemplo de Pedro, ¿sí? En Juan 21:19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. ¿Sí? Ustedes recuerdan esa historia, ya al final del libro de Juan,
Cuando el Señor le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Sí? Y Pedro estaba ahí como compungido al principio, pero el Señor le está diciendo, si me amas, ¿qué? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Bueno, le está diciendo que haga lo que tiene que hacer. Y le dijo, sígueme, sí, al final también. Y así lo hizo Pedro. Y él murió dando la vida por la causa del Señor, entregó su vida a hacer lo que Dios le pidió que hiciera, ¿sí? A llevar la palabra, a cuidar esas ovejas, a apacentarlas, y dio su vida y de esta manera glorificó al Señor. Tal vez el Señor no nos pida que muramos como mártires, pero si el Señor nos dice, muere a tu carne, así me vas a glorificar, muere a tu carne, porque así vas a ser usada para la obra que yo tengo para ti. Si hay un poquito de carne ahí, no te puedo usar. Entonces moramos cada día, como dice en Corintios, como decía Pablo, por la gloria que de vosotros tengo cada día muero. Es que cada día tenemos que morir. Cada día no debemos darle cabida a que quiera nuestra carnecita salir por ahí. Y de esta manera, pues de verdad vamos a ser útiles. Que sea el Señor en mí, como dice Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que yo muera a la carne y que glorifique queriendo dar mi vida por la causa, por lo que Dios hizo por mí. En esta forma, fácil, ya sabes cómo ser activa en Colombia para Cristo. Bueno, y ya como conclusión, entonces aprendimos que en Cristo tenemos una nueva y maravillosa identidad. ¿Cuál es? Ser la luz del mundo. Al ser luz, nuestra responsabilidad es brillar. Y ese brillar significa reflejar a Cristo con nuestra vida. Pero solo lo podemos hacer al rendirnos a Él y dejar que su gracia sea en nosotros. Y el propósito, glorificar a Dios, es decir, exaltarlo, honrarlo por todo lo que Él es y hace, y darlo a conocer para que su reino se multiplique. Y ya 3 cositas para reflexionar. La primera, puedes decir con certeza que la luz, el Señor Jesucristo, mora en ti. ¿Recuerdas la fecha en que por fe le abriste la puerta de tu corazón? Ahora puedes decir que eres luz en el mundo para el Señor. Si no, pues otra vez te hago la invitación para allí Estelita y Ernestina te enseñarán minuciosamente la palabra de Dios, pues cómo hacerlo. Si ya tienes esta certeza, vives entendiendo la responsabilidad que ahora tienes y que solo se logra bajo su poder y su gracia, no en nuestras fuerzas. Y por último, ¿eres consciente que el mayor propósito como hija de Dios es glorificarle? Y además, pues lo estás haciendo, no solo que lo entiendas, sino lo estás viviendo, lo estás haciendo. Bueno, vamos a terminar en oración. Bueno, Señor, gracias Padre Santo por lo que aprendimos, recordamos, reafirmaste en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, porque pues sí, como recordamos hoy en nuestras fuerzas, no podemos. Aún empezando por nuestra casa, en cómo tratamos a nuestro esposo, nuestros hijos, aún la gente que está a nuestro alrededor, que está viendo, Señor. Ayúdanos a engrandecer tu nombre con nuestra vida y no de verdad pues hacer que valga mal tu nombre, como esas hijas necias que se portan mal, sino que de verdad seamos hijas juiciosas, obedientes, que te amamos, que queremos servirte, que queremos glorificarte, Señor. Llévanos de tu buena mano y sobre todo dispón nuestros corazones, que sean corazones tiernos, humildes, y que hagas tu buena obra en cada una de nosotras según tu santa y perfecta voluntad. Y de esta manera, pues seamos esas siervas fieles y estemos cumpliendo el propósito para el cual nos has llamado. Quédate con nosotros, Señor, el resto del día y gracias porque pues, nos permitiste estar aquí, congregadas como amigas y hermanas en Cristo. Te oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces
no recuerden, sí recuerden, perdón, sí recuerden ver el calendario, como decía Sonia, algunos jueves no tenemos, entonces para que no perdamos pues la venida. Entonces que tengan un buen día y que Dios las guarde.